Buenas noches. Una iglesia para el Señor que se vuelve a congregar. Y en este tiempo, mucha gente ha pensado si congregarse o no, si asistir o no, si debe ir o no. Y cuando nosotros vamos a la palabra, al Salmo 84:10, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En un mundo tan agitado como hoy, tan angustiado como el de este tiempo, parecería que no quedará tiempo para buscar a Dios. Y tristemente muchos tienen excusas para no congregarse. Algunos dicen, gracias pastor, pero es que yo no he salido de mi casa. Gracias pastor, pero es que me estoy cuidando. Gracias pastor, pero es que me da miedo reunirme. Y tenemos muchas, sin número de frases que escuchamos a veces y estamos en ese dilema. Y a veces no entendemos qué implica estar en la casa de Dios. Y cuando nosotros miramos los salmos, aún si nosotros miramos los libros del Antiguo Testamento, encontramos que para David Dios era lo primordial. Dios lo era todo para él. Era el cimiento de todo lo que él hacía. Por eso cuando nosotros nos disponemos para buscar a Dios, es el punto de partida para poner en práctica una serie de puntos importantes. Y lo primero que tenemos que tener claro es que reconocemos la autoridad de Dios. Cuando una persona empieza a congregarse, pues empieza a aprender a reconocer que Dios es su autoridad. ¿Y cuando reconozco yo ello? Pues cuando me empiezo a someter a las reglas de su autoridad. No podemos decir que reconocemos a Dios, que le obedecemos su palabra, que es nuestra autoridad, cuando la gente dice que está buscando a Dios a su manera. Esto sería ilógico. Y entonces tendríamos que ver en la Biblia, y uno de los ejemplos más claros fue Abraham. Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Y en ninguna parte encontramos que Abraham dijo, ay no, pues voy a ver si yo lo busco a mi manera. No. En la Biblia encontramos desde Génesis a Apocalipsis que todos debemos buscarlo, y todos los que le han buscado, lo han buscado a la manera de Dios. Y muchas veces no entendemos que no es que nosotros salimos a buscarlo, sino que Dios nos ha buscado. Acuérdate de Moisés. El lugar que pisas es sagrado. O sea, él estaba y Dios estaba ahí. Por eso, si debemos reconocer esa autoridad de Dios, también debemos reconocer nuestra fragilidad. Y en esa fragilidad, su misericordia. Y durante todo este tiempo nos hemos dado cuenta que veníamos con un síndrome de eternitis. Y todos nos creíamos eternos. Todos creíamos que íbamos a estar. Y en un momento dado nos dimos cuenta que nuestra vida es muy frágil. Y empezamos a ver que muchos empezaron a despedir. Y muchos aquellos que se creían destructibles, fuertes, que se creían que nada les pasaba. Y muchos decían, mire, es que estoy trabajando como pobre para vivir como rico. Y el Señor nos mostró que
en esa fragilidad, pues debemos agradecer que seguimos y estamos, porque muchos anochecieron y no amanecieron, muchos no se dieron cuenta de la carrera en que estaban metidos, muchos no se dieron cuenta que su base era económica, muchos no se dieron cuenta que se estaban sacrificando por muchas cosas materiales, pero olvidaron lo intangible, la familia, el amor a sus hijos, el cuidado de su propio cuerpo, el cuidado de los demás y tantas otras cosas. Podríamos ir al Salmo 39, 4. Hazme saber, Dios, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y este versículo deberíamos haberlo tenido presente y tenerlo presente durante todo este tiempo. Porque debemos aprender lo que nos dice la palabra y recordar que nuestra vida, como alguien me la definió, es como un hilo. A cualquier momento sentimos o un nudo o que se está cortando. Y a veces no nos damos cuenta lo importante que es congregarnos. Y podríamos ir al Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y entonces deberíamos mirar que cuando dejamos de congregarnos, muchas cosas frenaron. Nosotros mismos frenamos en ese crecimiento espiritual. Muchos seguimos ahí, pero la mayoría frenó, cerró. Y no nos dimos cuenta de que al congregarnos valoramos más la vida. Reunirnos, estar en familia, vivir esos momentos únicos. Y la enorme oportunidad de disfrutar del plan de Dios. Ese propósito de Dios. Porque tenemos los talentos, tenemos los dones. Y muchas veces, y lo digo con todo amor, no los usamos. Y a veces en la única parte que los usamos es en la iglesia. Entonces, obviamente no solo en el templo, en toda parte deberíamos servir, pero por lo menos en el templo podemos servirle a otros. Si no lo hemos hecho en la casa, si no lo hemos hecho en el trabajo, si muchas veces nos quedamos quietos. Y eso nos ayuda a ser más solidarios y a entender a los necesitados. Porque todos necesitamos. Y en este tiempo muchos necesitamos un abrazo. Qué rico que nos pudiéramos reunir y abrazar y no tocar con la distancia. Y así, a señas, al lenguaje de señas. Por eso la palabra nos dice que debemos buscar a Dios con alegría y con sincero corazón. Debemos agradar al Señor. Y nuestras reuniones deben ser de fiesta, de alegría, de celebración. Congregarnos a ser agradecidos y a dar gracias a Dios por todo este tiempo, por los familiares, por los amigos, por todos aquellos que en un momento dado han pasado por situaciones duras. Aún nosotros mismos por las situaciones, agradecerle al Señor por todas las situaciones. Y que muchas veces necesitamos esas situaciones fuertes que nos sacudan para voltear a mirar a Dios. Por eso Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salomón nos está apoyando para que tú y yo confiemos plenamente en Dios y vayamos al templo a aprender a conocer más de la palabra, para no guiarnos por nuestros propios conocimientos, por nuestra propia prudencia.
Muchas cosas de las que nosotros hacemos y decimos no están en la misma línea, en la misma voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros debemos permitir que Él esté en nuestras decisiones. Que nosotros estemos dentro de ese plan de Dios a pesar del libre albedrío. Porque a veces nosotros utilizamos el libre albedrío para tomar decisiones que no deberían ser. Y entonces vamos a Hebreos capítulo 10, 24, 25, unos versículos que se utilizan mucho. Y considerándonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y lo que hemos visto es que durante todo este caminar, pues a veces no vemos los beneficios de congregarnos. A veces la gente dice, pastor, si yo tengo mi iglesia en mi casa, entonces ¿para qué voy a congregarme? Pero lo primero que tenemos que entender es que cuando nos congregamos, nos estamos edificando. A veces nos quejamos y hay gente que dice, mire, es que hoy la alabanza como que no es de la que a mí me gusta. Hoy como que la oración, no sé, no la sentí, pero tampoco oré. Pero qué hermoso que podamos compartir la cena del Señor en esa comunión. Qué hermoso que podamos reunirnos y exaltar a Cristo. Qué hermoso que nos podamos encontrar en esos momentos hermosos. Qué rico que podamos nutrirnos de la palabra del Señor. Y en este tiempo he escuchado frases también como, uy, pastor, ya me hacía falta reunirme. Uy, necesitaba ese calor, ese impulso, estar todos unidos. Y qué rico cuando nos sentimos así. Porque es allí donde nos edificamos. Es allí donde miramos y nos vamos fortaleciendo. Salmo 27:4, una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo. Y nos unimos y nos fortalecemos espiritualmente. Y el vernos bien, o encontrarnos, no podemos reunirnos como antes, de que antes o después de la reunión nos hacíamos esos corrillos. Hoy en día no se puede, pero el hecho de compartir todos como una gran familia, qué rico. Sentimos algo diferente. Pero también el congregarnos tiene el beneficio de la provisión. Porque cuando vamos a la casa del Señor, Él nos da provisión. Él ilumina nuestro entendimiento. Él nos muestra qué hacer, cómo hacer. Y nos da esa parte que necesitamos. Nos llena esa parte espiritual, nos llena la parte emocional, nos llena la parte física. Nos sentimos contentos de vernos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 36, 7, 8. Y entonces vemos que no solo nos fortalece, no solo nos da la protección, no solo nos da la provisión, sino también el reunirnos en torno a Cristo, a exaltarlo, a aprender de Él, nos da entendimiento y sabiduría. Por eso, qué hermoso cuando nosotros estamos buscando al Señor. Cuando buscamos en su palabra, cuando nos
nos juntamos todos como familia en un mismo sentir. Y entonces vamos viendo las cosas más claras. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El salmista amplía un poco más. Cuando nos congregamos, cuando estamos todos reunidos. Salmo 111, 1. Y también Salmo 111:10. Alabaré a Dios con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces mire todos esos beneficios, todo lo hermoso que hay de acuerdo a la palabra para congregarnos. Y muchos, nuestros dones, talentos, habilidades, los desarrollamos en la casa de nuestro Dios. Tú amas la morada del Señor, yo amo la morada del Señor y nos disponemos a servir. Y comenzamos a desarrollar esos dones en la familia del Señor. Y qué rico porque esos dones que el Señor nos ha entregado, que esos talentos que ya habíamos desarrollado, esas habilidades que nos sigue dando, todo como el Señor nos empieza a potencializar a cada uno de nosotros, tú los puedes disponer mediante la congregación para servir a su obra. Algunos dicen, pastor, yo en 3 semanas pues por el trabajo, por todo lo que tengo que hacer, no es mucho lo que pueda servir. Ven a la casa de Dios, sirve en la casa de Dios. Sirve para Dios. Hay gente que dice, no, es que yo le estoy haciendo un favor al pastor. No, quites esa idea. Tú le estás sirviendo al Señor. Es a Él al que servimos. Y entonces, cuando nos congregamos, el Señor nos da la oportunidad de servir a otros. Y qué rico, porque asistimos y aprendemos de las necesidades. Y muchos en la iglesia, en esa reunión de santos, se dan cuenta que sí, que sus necesidades son apremiantes, pero hay otros con mayor necesidad. Y muchas veces nos motivamos a compartirle, a orar por ellos. Y nos damos cuenta que el congregarnos nos abre la mente, nos abre los ojos, nos abre los oídos, de que no es solo se trata de mí. Se trata también de ti, de todos los que nos rodean, y entonces abrimos más el panorama. Ese es uno de los beneficios también de congregarnos. Pero qué hermoso, porque siempre cuando uno sale, cuando uno llega, pues está testificándole a otros. Y entonces de pronto tu vecino te ve salir, y entonces ve que vas tú con tu familia, sales, y ya el vecino está, mire, ya está asistiendo. Y eso es algo que tenemos todos. Entonces un domingo estamos pendientes, y no es que seamos chismosos, sino que, oiga, ya se están congregando, y muchos por eso han sabido que han abierto algunas iglesias. Es porque han visto a sus vecinos pasar. ¡Wow! Ya se están congregando. Miren, esa iglesia ya abrieron, miren, esta otra ya abrieron. Él es de tal iglesia, entonces ya abrieron. Señas de que no han abierto tal iglesia porque fulano de tal no ha ido. Y todos tenemos eso. Y no nos damos cuenta y vamos testificándole a los vecinos de esa forma. Muchas veces sin hablar, pero la gente ya sabe para dónde sales. Y a veces te ven muy bien planchadito, con la Biblia debajo del brazo, con